Un saludo para todos. Soy el doctor Abraham Alvarado Hinojosa, médico gastroenterólogo, y en esta oportunidad vamos a tratar el tema del coronavirus o COVID-19, que aunque yo soy gastroenterólogo, tengo que tocarlo porque desde el punto de vista de salud pública está representando parte importantísima de lo que es todo nuestro medio y todo lo que está comprometiendo. Yo soy gastroenterólogo, pero tengo también la especialidad de epidemiólogo y felizmente puedo tratar este tema. Y hablaremos algo de lo que es la parte digestiva. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la segunda ola. ¿Por qué hablamos de segunda ola en el Perú? Hablamos de segunda ola porque ha habido una primera ola en la cual aumentó la cantidad de casos, ¿no? Y se mantuvo después a una cantidad en que bajó, pero no era lo normal, y hemos vuelto a aumentar la cantidad de casos. Epidemiológicamente existen dos términos. Uno es el de incidencia y el otro es prevalencia. ¿Qué cosa es incidencia? Incidencia es la cantidad de personas que se enferman en una área determinada, en un determinado espacio de tiempo de una enfermedad, o sea, los nuevos enfermos. ¿Y qué cosa es la prevalencia? La prevalencia es la suma de los pacientes nuevos más los pacientes que ya existían en esa misma área o en otra área en un determinado tiempo y con respecto a una determinada enfermedad. Y eso es lo que ha sucedido en la ola. La primera ola hubo casos nuevos, porque antes no existían casos de coronavirus 2019. Después vino la segunda ola, porque ha habido primero una baja. Y estamos nosotros ahora en la segunda ola. Es importante porque el coronavirus mata. Lamentablemente yo he visto morir mucha gente de coronavirus y mucha gente no le da importancia. Ha habido, o mejor dicho, en estos momentos está presente ya en el Perú una nueva variante del coronavirus que tiene la capacidad de infectar mucho más rápido y mucho más fácilmente. Y que tiene la desventaja que en vez de que el periodo de incubación del coronavirus sea de solamente 7 a 10 días, en estos casos se reduce ese tiempo y nos da de 3 a 4 días para que se presente la enfermedad, lo cual significa que hay que tener mucho cuidado, que si una persona tiene los síntomas de coronavirus debe de asistir a un médico, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de coronavirus? Los principales. En primer lugar, malestar general, dolor de cuerpo, tos, generalmente tos seca, a veces es tos con esputo, pero generalmente es tos seca. La tos puede ir acompañada de congestión nasal e inclusive secreción nasal, aunque eso es más característico de un resfrío o de una gripe, pero a veces sí lo va acompañado. Y lo importante son las fiebres con escalofríos muy altas, mayores de 39 grados centígrados o de 38.9 o algo parecido. Toda esa asociación nos hace pensar en coronavirus. Si nosotros tenemos algunos de estos síntomas, no uno solo, sino algunos, 2 o 3 síntomas, acudamos inmediatamente a el médico infectólogo o al médico salubrista de nuestra área o al sistema al cual pertenezcamos de salud para que nos tomen las pruebas necesarias de hacer las pruebas necesarias para saber si tenemos o no el nuevo coronavirus o el coronavirus simplemente. ¿Qué cosa es importante? Es importante tener en cuenta lo que es la oximetría. ¿Saben lo que es la oximetría? La oximetría es la cantidad o concentración de oxígeno que pasa en la sangre. Como el coronavirus afecta primeramente a los pulmones, al afectar los pulmones disminuye la concentración, porque nosotros respiramos oxígeno, aire con oxígeno y expiramos anhídrido carbónico. Y si los pulmones no están funcionando bien, entonces la concentración de oxígeno va a disminuir. Para eso tenemos nosotros el pulsoxímetro, ¿no? El pulsoxímetro nos hace medir dos cosas. Nos hace medir
la concentración de oxígeno en la sangre arterial y al mismo tiempo nos da la frecuencia cardíaca. Un paciente que no tiene oxígeno en cantidad adecuada, aparte de que tenga disminuida la concentración de oxígeno, va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca por compensación. Si hay menos oxígeno, el corazón late más rápido para tratar de darle vueltas a la sangre que no tiene la cantidad de oxígeno necesaria, ¿no? Lo normal es que una persona tenga entre 97, 98 a 100% de concentración de oxígeno en la sangre. Pero cuando esta cifra baja a menos de 93, entonces ya nos encontramos ante un caso importante. Y es importantísimo en ese momento dirigirnos. El coronavirus no es una enfermedad que ataque a los pulmones, es una enfermedad multisistémica, porque lo que hace es producir coagulación intravascular diseminada. Es decir, que se producen pequeños coágulos, pequeños trombos, ¿no?, diseminados en todo el cuerpo, o sea, en todos los órganos. Y el primer órgano que se compromete por lo general son los pulmones. Entonces, no es que hay una neumonía, es que hay una obstrucción de los vasos arteriolares que llevan la sangre con oxígeno y se produce necrosis. Por eso es que ustedes ven que cuando el paciente se le saca una tomografía, dicen, hay un compromiso del 70%, del 80% de los pulmones. Ese es el compromiso del área que no funciona. Ahora, como se produce este compromiso, lo más fácil es que ahí se puede instalar una neumonía. No es que de frente hay una neumonía. Y las neumonías generalmente van a ser bacterianas y ahí sirven los antibióticos. Pero bueno, el tipo de antibiótico que uno utilice dependerá del tipo de resultado del cultivo de secreción que provenga de las vías respiratorias, ¿no? Miren todo lo importante lo que es la oximetría. Tenemos que hablar también de la importancia del uso de la mascarilla. Hay varios tipos de mascarillas, ¿no? Tenemos esta mascarilla que es muy frecuente, que la están usando todos, que es la mascarilla quirúrgica de color celeste de 3 pliegues, ¿no?, que tiene varias capas, ¿no?, que se coloca, la parte superior se pone la carta nasal, acá tiene un alambre que se acomoda y luego esto se ajusta. Puede tener, como en este caso, lazos o puede tener ligas que vayan hacia las orejas, los pabellones auriculares. Tenemos en segundo lugar, y qué es lo que más utiliza y debe utilizar las personas comunes y corrientes, la máscara KN95, que exactamente igual tiene un alambre que se acomoda al pabellón nasal y esto a los pabellones auriculares, ¿no? Esta es la KN95. Y tenemos la mascarilla N95. La original es la mascarilla hecha por 3M. Esta es la N95. ¿Cómo se coloca esta? Tiene 2 ligas. Una va hacia la parte del cuello y la otra va para la parte posterior de la cabeza, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, es más ajustada y con el mismo alambre se ajusta al pabellón nasal y queda perfectamente bloqueado todo. Esta mascarilla realmente no es una mascarilla, es un respirador. 3M le ha dado el nombre de respirador a este tipo de aditamento que se utiliza. ¿Por qué? Porque se respira a través del mismo, ¿no? ¿Cuánto mide una partícula viral de coronavirus? Mide entre 80 y 140 nanómetros. Y estas mascarillas N95 tienen una estructura acá de un tramado que puede impedir el paso hasta de estructuras de 100 nanómetros, ¿no? Estructuras de 100 nanómetros. ¿Qué cosa es un nanómetro? Es la 1000.000.000ª parte de un metro. Imagínense, es una cosa pequeñísima, ¿no? Si usamos una N95, tenemos el 95% de posibilidades de que el virus no pase, porque como dije, mide entre 80 y 140 nanómetros. Generalmente mide entre 120 y 140, pero hay partículas que pueden medir 100, 110 o 90 o 80, que son las que podrían atravesar. Entonces es importante esta mascarilla, pero esta está hecha básicamente para el personal médico. Y la que el personal común y corriente de los civiles deben utilizar es la KN95, que tiene una protección similar, pero
que tiene que estar bien colocada y que no tiene la particularidad de estar totalmente sellada, pero siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Yo qué cosa es lo que recomiendo? Yo recomiendo que el paciente utilice en forma permanente esta mascarilla celeste o azul de 3 pliegues, ¿no? Y encima se coloque la mascarilla N95. ¿Con qué fin? Con el fin de tener más protección. Esta es más o menos segura. Tiene también casi un 95% de seguridad, pero es mejor utilizar las dos máscaras porque tenemos una doble barrera para el virus. Ahora, ¿cómo se transmite el virus? El virus se transmite a través de las secreciones del paciente enfermo. El paciente puede toser, puede estornudar, ¿no? Entonces va a expulsar gotitas, ¿no? Que pueden ser microgotas, las cuales por su peso van a caer y se van a depositar en ciertas áreas, que siempre tenemos que estar evitando tocar todas las cosas. Por eso es que nos dicen que nos lavemos las manos siempre a cada rato, o que estemos utilizando alcohol en gel o alcohol en líquido para desinfectarnos las manos cada vez que toquemos una superficie. Porque existen estas microgotitas, pero también existen las gotitas del aerosol. O sea, una persona que estornuda ya produce una potencia de expulsión que procede de las vías respiratorias muy fuerte, que ya no son microgotitas, sino son microgotitas, que tienen tan poco peso que no caen y se depositan en la superficie, sino que se quedan flotando y dando vueltas en el aire, ¿no? Podemos hacer una comparación un poco grosera, pero decir que las microgotas serían como una lluvia que cae y se queda en un sitio, y las microgotas del aerosol que uno expulsa son el equivalente a la neblina que se queda en el aire. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando estemos en ambientes cerrados, de que debemos de estar con la mascarilla puesta en ascensores. Si estamos en una oficina, tienen que estar las ventanas abiertas, tienen que correr viento. ¿Para qué? Para que no se queden esas micro gotitas de pluché o aerosoles en el aire y puedan ser expulsadas, que hayan corrientes de viento para que se expulsen, ¿no? Pero es importantísimo el uso por eso de la mascarilla y que la mascarilla esté bien puesta. Una cosa que me llama mucho la atención es que ahora existan múltiples tipos de muy bonitas mascarillas, cubrebocas o respiradores, pero que son de marca. Yves Saint Laurent, Adidas, Nike. No es que tenga que hacerle yo propaganda a estas marcas registradas, sino es que pueden ser bonitas, pero yo no sé cuál es la textura y de las capas que están compuestas. Y he visto mucha gente que inclusive solamente utiliza mascarillas o tapabocas o cubrebocas de tela. Eso no protege nada, o protege muy poco en todo caso. No utilicemos esas cosas. No se trata de lucir algo que sea elegante, de muy buena marca, y aparentemente desde el punto de vista social usar algo llamativo. No, se trata de defendernos, de protegernos. Y al protegernos a nosotros, protegernos al medio que nos rodea, a nuestros familiares, a las personas que trabajan junto a nosotros. Eso es muy importante. Así que acuérdense, la importancia de una buena mascarilla. Yo no sé, a lo mejor estas mascarillas de marca están hechas bajo los mismos criterios de los cuales acabo de hablar, ¿no? El entramado igual al de una N95. La N95 está hecha básicamente para que sea usada por personal de salud, los médicos, los paramédicos, las enfermeras, toda la gente que está en contacto. Eso está hecha. Hay dos tipos de mascarillas. Esta que ustedes están viendo, que es la blanca con amarillo, que es la más común ahora, pero que generalmente esta está hecha para un uso industrial. Pero las originalmente médicas son verdes y las ligas son blancas, pero son con una estructura, están hechas con una estructura exactamente igual. No hay diferencia entre una y otra desde el punto de vista estructural. Las dos definen al 100%. Pero ha habido tanta demanda de mascarillas que las mascarillas quirúrgicas, las verdes que son de médico, se han terminado, ¿no? Entonces se están usando estas. Esta es una mascarilla N95 original de 3M, pero ya hay múltiples marcas de estos de respiradores o cubrebocas que también están haciendo y utilizando la misma tecnología, pero también hay mucha falsificación.
tanto con las N95 como con las KN95. Así que tienen que tener mucho cuidado. Es mejor comprar y gastar un poco más de dinero que ahorrar. Pero no usen las mascarillas de tela. Y como les digo, esas de marca que aparentemente desde un punto de vista social nos hacen parecer más elitistas, no sé hasta qué punto sean buenas. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, el contagio, ¿cómo se lleva a cabo? Ya les he dicho, por las vías respiratorias. Si las partículas virales entran a nuestra boca, entran a nuestra nariz o entran a nuestros ojos, entonces nosotros estaremos frente a una contaminación y probablemente a una infección. De allí el uso de las mascarillas, ¿no? De allí el uso de los cubrecara, ¿no? Acá tenemos uno que probablemente sea el más importante, que nos está cubriendo toda la cara y nos está evitando de que se puedan llevar estas gotitas, se puedan meter por los ojos. Yo tengo anteojos, pero así no tengo anteojos, por acá podrían entrar. Entonces lo mejor es utilizar una buena de estas máscaras faciales. Esta inclusive tiene la ventaja que tiene protección de cabeza. Estamos protegiendo nuestro cabello y estamos evitando de que se produzca algún tipo de contaminación por superposición de estas partículas virales. Importantísimo. ¿Qué personas se enferman? Aquellas que tengan mayor carga viral. ¿Qué cosa es carga viral? Es la concentración de partículas virales, ¿ya?, en un volumen determinado. Cuando nos encontramos a una carga viral que está diseminada, probablemente no tengamos enfermedad o hagamos la enfermedad leve, sobre todo si somos personas jóvenes, ¿no?, que no se nota o que parece un resfriado. Pero si la carga viral es muy, muy densa, entonces eso va a entrar en gran cantidad y esos son los pacientes que van a terminar complicados, que van a terminar en cuidados intensivos y que van a terminar muchas veces siendo intubados. Y ya les vuelvo a repetir, el COVID mata. Y de que mata, mata. Así que tengan muchísimo cuidado. Es muy, muy importante todo lo que les acabo de decir. Me gustaría hablar horas de esto, pero trato de ser lo más resumido posible para ser práctico y que ustedes entiendan todo esto. ¿Cuáles son las medidas que nosotros tenemos que tomar dentro de nuestros hogares para evitar el COVID? Lo primero, llegamos a casa y los zapatos. En la cultura oriental es muy común que los zapatos de la calle se quedan en la puerta de la casa y después se ponen unas chanclas o chancletas para caminar dentro de la casa. Eso es lo mejor. Pero en este caso, aparte de eso, tendríamos nosotros que desinfectar la suela de nuestros zapatos. Para eso se ponen bandejas en lejía diluida, se mojan los zapatos, ¿no?, y después se retiran y uno se pone otros zapatos para caminar dentro de la casa. Inmediatamente nos quitamos todos los atuendos que hemos tenido encima, toda la ropa, y eso va a lavarse. Solamente con detergente. Lo importante es que se lave con mucha espuma, porque la partícula viral tiene un envoltorio, una capa de grasa encima, un envoltorio lipídico de grasa. La espuma lo que hace es romper esa capa de grasa. Entonces, al romper esa capa de grasa, explota la partícula viral y muere. Por eso es importante lavar bien la ropa, ¿no? Y luego, lógicamente, bañarnos de pies a cabeza y también haciendo mucha espuma en todo el cuerpo, ¿no? De ahí viene el famoso lavado de manos, que dicen, la medida decían que era de 20 segundos por lo menos. Yo diría que el lavado de manos no debe de ser de 20 segundos, debe ser de 40 a 60 segundos. Debe ser un lavado muy vigoroso, en el cual se froten las dos palmas y también se flote la palma sobre la parte posterior entre los espacios interdigitales entre los dedos, ¿no?, y luego la punta de los dedos en la palma de la mano, ¿no? Mucha espuma. Y todo este procedimiento debe de hacerse produciendo mucha espuma. E inclusive, no solamente lavándonos las manos, lavándonos tal vez hasta la mitad del antebrazo. Porque si nos lavamos hasta la mitad del antebrazo estamos protegiendo más, a pesar de que nos vayamos a bañar, ¿no? Pero en la calle tenemos que lavarnos 1000 veces las manos. Yo como médico me las lavo en un día pues 50 o 60 veces. Y cada vez me demoro lo que tiene que ser porque lo que quiero es no contagiarme yo ni tampoco contagiar a nadie.
Eso es importantísimo. Entonces no se olviden en su casa. El calzado se retira y se desinfecta. Las ropas se lavan con bastante espuma y nos bañamos con bastante espuma. Y la espuma, ya les he dicho, rompe la capa lipídica superficial que envuelve a la partícula viral del coronavirus. ¿Cuáles son los síntomas digestivos del coronavirus? Bueno, lo más importante son los síntomas respiratorios de los que he hablado. Pero si a esos síntomas respiratorios le aumentamos algunos síntomas digestivos, también vamos a encontrar de que existe dolor abdominal, existe sensación de náuseas, a veces el paciente vomita, el paciente puede tener diarrea o puede tener interlapsus de diarrea, estreñimiento, Pero como lo digo, lo más importante es que primero hay el cuadro respiratorio alto y a eso se suma el cuadro digestivo. Sin embargo, la literatura refiere de que ha habido casos en los cuales los pacientes solo han tenido síntomas digestivos. Es más, con esta nueva variedad de coronavirus que se ha presentado y que es más peligrosa y más fácil de contagiar, que se ha visto en el Reino Unido, que es Inglaterra, y que se ha visto también en Sudáfrica, y ahora están hablando también que en Brasil hay otra nueva variante. Ya se han informado de pacientes en los cuales se presenta un cuadro similar al de una colecistitis aguda. ¿Qué es una colecistitis aguda? Es una inflamación aguda de la parte superior derecha del abdomen, es decir, de la vesícula. Nos hace pensar que el paciente está frente a un cuadro de vesícula inflamada con cálculos y nos confunde, ¿no? Estos son síntomas digestivos que puede tener. Aparte de eso, simplemente podría dar indigestión, eructos, mucha flatulencia, sensación de hinchazón, eso se llama meteorismo. Son síntomas digestivos, pero lo crucial aquí no es lo digestivo. Como gastroenterólogo tengo que decirles lo que sucede dentro del aparato digestivo, pero por información complementaria y general. Finalmente, quiero referirme a quiénes son las personas de alto riesgo. Todos aquellos que tengan más de 60 años. Todos aquellos que tengan enfermedades preexistentes metabólicas. Pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Pacientes hipertensos, ¿no? Pacientes que tengan otro tipo de enfermedades crónicas, que tengan asma, que tengan fibrosis pulmonar. Todos esos pacientes son más propensos a enfermarse y complicarse rápidamente. Entonces son pacientes a los cuales tenemos que enseñarlos cómo se van a cuidar, cómo deben de evitar. Esos son pacientes que no deben de salir a la calle. Deben de evitar todo tipo de contacto social. Acuérdense del distanciamiento social, que dicen que es de 1,5 metros, ahora se está hablando de 2 metros. El uso de la mascarilla, si se puede, un protector de cabeza como el protector facial con casco que les enseñé, ¿no? El lavado de manos, la desinfección con alcohol, con gel y muchas otras formas. Por favor, tomen en cuenta todo lo que les acabo de explicar, porque el único fin es que tengan salud. El que pierde la salud no va bien, e inclusive podemos perder la vida. Será hasta una próxima oportunidad. Y disculpen lo extenso de estas palabras, pero lo que quería es que entiendan exactamente cuál es el peligro, qué cosa hay que hacer, qué cosa no hay que hacer. Y nos volvemos a ver. Les deseo bienestar a todos ustedes en este nuevo año que empieza y que todo sea bueno para ustedes y para quienes los rodean. Permiso de ustedes y ya nos volvemos a ver.